Lo de Belén Esteban ya no es un arranque de genio. No es una pataleta puntual. No es una frase desafortunada en caliente. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es algo mucho más grave, mucho más peligroso y mucho más revelador. Belén Esteban ha estallado contra Radio Televisión Española, y lo ha hecho sin filtro, sin estrategia y sin pensar ni por un segundo las consecuencias. Porque lo que ha hecho Belén no es solo desafiar a la cadena pública, es dinamitar su propio contrato. Y lo peor de todo es que parece no ser consciente de lo que está ocurriendo. Porque no estamos hablando de una anécdota sin importancia. No estamos hablando de una grabación cancelada por luto nacional. No. Estamos hablando de un episodio de tensión interna, de insultos encubiertos, de desplantes, de exigencias fuera de lugar y de amenazas en voz alta. Estamos hablando de una Belén Esteban fuera de control, que no entiende que ya no está en Telecinco, que no es la niña mimada de Basile, y que en RTVE nadie le va a pasar una más. Y lo más preocupante es que esta vez ni siquiera ha abierto la boca en público, y aún así ya ha provocado un terremoto interno. Solo con su silencio, con su rabia contenida, con su actitud desafiante y su ausencia en redes sociales, ha encendido todas las alarmas. ¿Quién se cree que es Belén Esteban para desaparecer de Instagram como forma de protesta porque no le dejan ir a hacer un programa cuando a ella le apetece? ¿Desde cuándo una colaboradora decide si hay emisión o no? Porque no lo olvidemos, Belén Esteban no es la presentadora del nuevo programa de RTVE. No es la directora. No es la productora ejecutiva. Belén Esteban es una más. Una colaboradora que ha sido fichada para aportar salseo, no para montar numeritos cuando no le gusta una decisión de la cadena. Pero claro, la costumbre de hacer y deshacer en Telecinco durante 20 años no se borra de un plumazo. Y ahora se topa con una pared. Y lo peor es que se va a dar de bruces contra ella. Porque RTVE no es Telecinco. Aquí no hay salvadores. Aquí no hay Gises Esmariñas a los que llorarles en un camerino. Aquí hay directivos. Y hay protocolo. Y hay una cosa que se llama servicio público. Y eso, por mucho que le pique a Belén, va por encima de sus brotes emocionales, de sus enfados de estrella caída y de sus rabietas mal digeridas. Y esto no es todo. Porque según se ha filtrado, y ya empieza a circular por los pasillos de la cadena como una serpiente venenosa, los directivos de RTVE ya han dicho basta. No solo no le van a permitir ni una más. Ya están redactando un informe de seguimiento sobre su actitud. Y ojo, porque si Belén mete la pata en el primer programa, hay voces que hablan ya de una cláusula de rescisión anticipada. Así, sin contemplaciones. Como debe ser. Pero Belén no se entera. Belén cree que esto es como cuando decía Andreita cómete el pollo, y todos reían. Cree que sigue siendo la princesa del pueblo. Pero lo que no sabe es que en RTVE no hay príncipes ni princesas. Aquí hay reglas. Y quien no las cumple, se va a la calle. Así de claro. Y así de duro. La bronca no empieza el día del luto. No. La cosa viene de antes. Mucho antes. Lo que ha ocurrido este fin de semana no es más que la consecuencia de una cadena de desplantes, de desprecios y de actitudes altivas por parte de Belén Esteban que han terminado por colmar la paciencia de todos en Radio Televisión Española. Y el episodio de Sevilla, el famoso no de Belén a cubrir la final de la Copa del Rey, ha sido la gota que ha rebosado la copa y ha puesto a todos en alerta máxima. Vamos a los hechos. La dirección del programa le comunica a Belén que tiene que viajar a Sevilla para cubrir la previa del partido. Algo lógico. Se trata de un evento nacional, con cobertura mediática, y una oportunidad de oro para dar visibilidad al formato. ¿Cuál fue la respuesta de Belén? Un no rotundo. Sin explicaciones. Sin alternativas. Simplemente no quiso ir. Y ojo, no estamos hablando de una colaboradora que tenía un problema personal, una agenda incompatible o una situación médica que lo justificase. No. Simplemente no le daba la gana. ¿Y por qué no quería ir Belén Esteban a Sevilla? Según ella, por lo que ocurrió en su última visita a un estadio, por lo mal que lo pasó en el partido del Atlético contra el Barça y porque, literalmente, no está para que la utilicen. Es decir, Belén se siente utilizada, como si la enviaran como moneda de cambio a actos donde no quiere estar. Y ahí es donde el ego se impone al profesionalismo. Porque una cosa es no estar cómoda y otra muy distinta es negarse en redondo a cumplir con tu trabajo cuando ya has firmado un contrato y te están pagando como colaboradora estrella. Pero es que lo más escandaloso no es la negativa. Lo más escandaloso es la reacción posterior. Porque tras ese desplante, Belén se ha puesto en modo silencio absoluto. Ha desaparecido de redes, ha dejado de publicar sus stories habituales y ha entrado en una actitud de bloqueo total. Y eso, viniendo de alguien como ella, que está enganchada a Instagram como un adolescente con móvil nuevo, es un mensaje claro y directo. Está enfadada. Está muy enfadada. Y está enviando una señal de rebeldía al equipo del programa, a la productora y a RTVE entera. Como si dijera, si no se hace lo que yo quiero, no juego. Y claro, esto ha hecho saltar todas las alarmas en la OSA Producciones. Porque el equipo está dividido.
Hay quienes aún confían en que Belén se reconduzca y entienden que su carácter es así. Que explota, que se hunde, que se encierra, pero que luego vuelve. Pero hay otros, y no son pocos, que ya han pedido por lo bajo que se tomen medidas disciplinarias. Porque no se puede trabajar así. Porque el proyecto está en el punto de mira. Porque se juegan la renovación del formato. Y porque no están dispuestos a permitir que una estrella caprichosa tire por tierra el trabajo de decenas de personas que sí se están dejando la piel. Y RTVE, ojo, ya ha tomado nota. Según ha trascendido, los responsables de entretenimiento han elevado un informe interno sobre la actitud de Belén Esteban, y aunque no hay decisiones oficiales todavía, ya se barajan posibles escenarios si esto sigue así. Desde la reducción de minutos en pantalla, hasta la posibilidad de prescindir de ella si no cambia radicalmente su forma de actuar. Porque en televisión española no hay espacio para el caos ni para el descontrol emocional que tanto caracterizó a Belén en su etapa en Telecinco. Y aquí es donde entra la comparación con María Patiño. Porque no son pocas las voces dentro de RTVE que han empezado a señalar a Patiño como el verdadero activo valioso del programa. Profesional, puntual, respetuosa con los tiempos, con actitud colaborativa. María ha sabido adaptarse desde el minuto 1 a los ritmos y códigos de una televisión pública que no tiene nada que ver con el circo diario de Sálvame. Y claro, el contraste con Belén Esteban es escandaloso. Mientras una se entrega y entiende el nuevo marco, la otra sigue instalada en la soberbia y en el yo hago lo que quiero. Y esto, por mucho que duela a algunos fans de la princesa del pueblo, es insostenible. Porque aquí no hablamos de una figura mediática que ha tenido un mal día. Aquí hablamos de una colaboradora que ha entrado en guerra abierta con la cadena que la ha rescatado del olvido mediático, y que encima exige privilegios como si todavía fuera intocable. Pero se le olvida algo, el respeto no se hereda, se gana. Y Belén, por ahora, lo está perdiendo a pasos agigantados. Y hay más. Porque si bien la cancelación del programa por motivo del luto nacional fue una decisión institucional, tomada por respeto y coherencia con el momento que vive el país, Belén Esteban lo ha vivido como una afrenta personal. Como si lo hicieran contra ella. Como si la intención fuera humillarla. Una interpretación delirante y peligrosamente egocéntrica, que ha hecho que incluso sus propios compañeros le den la espalda en silencio. Porque nadie, absolutamente nadie del equipo, ha salido a defenderla públicamente. Todos han optado por guardar distancia, por no exponerse. Y eso, en televisión, es la antesala de la caída. Lo que se comenta ya en los pasillos de Prado del Rey no es una opinión aislada. No es un chisme suelto. Es un murmullo creciente que empieza a sonar como un eco en cada despacho, en cada pasillo y en cada reunión de escaleta. RTVE no quiere más problemas con Belén Esteban. Y no porque le tengan manía. No porque haya una conspiración. No. Es mucho más simple, porque no quieren más ruido innecesario. No quieren más salidas de tono. Y no quieren, bajo ningún concepto, que se les cuele por la puerta trasera otro Sálvame camuflado de formato renovado. Porque la televisión pública, guste más o menos, tiene una imagen que cuidar. Tiene límites. Tiene una presión política y social que Telecinco jamás tuvo. Y en ese contexto, una figura como Belén Esteban, con su historial de brotes, insultos en directo, faltas de respeto a compañeros y desplantes constantes, no encaja. No encaja ni aunque tenga el respaldo de toda una generación. No encaja ni aunque la audiencia la adore. Y eso RTVE lo tiene meridianamente claro. La frase que ya se ha escuchado, y que empieza a circular como un mantra, es demoledora: Belén Esteban no es un activo, es un riesgo. Así lo dicen algunos directivos de segundo nivel. Porque cada vez que abre la boca, hay que cruzar los dedos para que no suelte una barbaridad. Porque cada vez que se le da un espacio, hay que tener a un equipo de edición preparado para cortar, tapar o suavizar. Porque cada intervención suya puede acabar convertida en un escándalo viral, y no del bueno. No por lo que dice, sino por cómo lo dice y cuándo lo dice. Y lo más preocupante no es que lo digan detrás de las cámaras. Es que ya lo están diciendo en reuniones internas. Que ya ha habido 3 encuentros de producción donde el nombre de Belén ha sido objeto de análisis, de debate e incluso de advertencia. Y en uno de ellos, según ha filtrado un técnico que estuvo presente, se puso sobre la mesa la posibilidad de reducir su peso en el programa incluso antes de estrenarlo. ¿Y sabéis por qué? Porque en RTVE no se andan con paños calientes. Porque allí, cuando un problema se detecta, se corta de raíz. Y más aún si afecta a la imagen de la cadena. Más aún si hay riesgo de que el formato acabe siendo un campo de batalla con personajes fuera de control. Y más aún si la figura en cuestión no muestra ni el más mínimo gesto de querer integrarse, de querer encajar, de querer adaptarse. Y no hablamos solo de actitud. Hablamos de un patrón que se repite. Porque la historia reciente de Belén en televisión es la de una mujer que pasó de ser la voz del pueblo a convertirse en una figura inestable, caprichosa y desbordada. Y eso ya lo vivieron sus compañeros. Eso lo sufrió en carne viva Carlota Corredera. Lo aguantó Jorge Javier hasta que no pudo más.
Lo gestionó mal Telecinco hasta que acabó por explotar todo el castillo de naipes. ¿Y ahora qué? ¿RTVE va a permitir que esa misma bomba emocional se instale en uno de sus nuevos formatos estrella? La respuesta, aunque no se ha hecho oficial, es un no rotundo. De hecho, y esto es lo más explosivo de todo lo que hemos podido saber, ya se barajan sustitutos. Así como lo estás escuchando. Si Belén Esteban vuelve a estallar en pleno directo, si monta un número delante de las cámaras, o si sigue con esa actitud de diva cabreada en las redes, hay una hoja de ruta ya diseñada. Y hay nombres apuntados. Uno de esos nombres, y aquí viene la bomba, es el de Lidia Lozano. Sí, Lidia. Porque aunque parezca increíble, Lidia tiene a su favor algo que Belén ha perdido por completo: versatilidad y profesionalismo. Puede dar espectáculo, puede llorar, puede montarse un drama, pero nunca ha plantado una grabación. Nunca ha dejado tirado un plató. Y jamás ha amenazado con abandonar un proyecto a las primeras de cambio. Y en RTVE, ese tipo de colaborador, con experiencia, tirón mediático y capacidad de adaptarse, vale oro. Pero no solo está Lidia. También se habla de un regreso moderado de Rosa Benito, que estaría dispuesta a volver a la televisión con un perfil bajo, sin polémicas y muy medida. ¿Y qué gana RTVE con esto? Pues muy simple, se quitan el problema de Belén de encima, mantienen el tirón del mundo Sálvame, pero sin el peaje emocional que supone lidiar con sus brotes, sus enfados y su ego incontrolable. Y mientras tanto, Belén sigue sin aparecer. Sigue sin publicar nada. Sigue sin dar señales de vida. Y eso, en una televisión donde todo se mide al milímetro, no es un silencio casual, es un silencio estratégico mal gestionado. Porque cuando no hablas, otros lo hacen por ti. Y ahora mismo, en los despachos, en las oficinas y en las salas de guión, lo que se habla sobre Belén no es precisamente bueno. Y ojo, que la puntilla puede llegar incluso antes de lo que imaginamos. Porque si en los primeros programas Belén no logra reconducirse, si sigue con ese tono de amenaza encubierta y esa actitud de yo mando aquí, se activará el protocolo de retirada inmediata. Así, como suena. Fuera. Fin. Cancelada. Y es que RTVE lo tiene claro, este programa no es para divas. No es para egos. No es para él porque yo lo valgo. Es para profesionales. Y si Belén Esteban no puede, o no quiere, ser una de ellos, será historia antes incluso de haber empezado. Lo que está ocurriendo con Belén Esteban ya no es solo una crisis interna en RTVE. No es solo un malentendido entre productora y colaboradora. Es un colapso de imagen. Es una implosión pública. Es el principio de una caída en cadena. Porque lo que antes se decía en privado, con cuidado, con disimulo, con miedo a las consecuencias, ahora se empieza a comentar sin tapujos. Belén Esteban ya no la quiere ni su propia gente. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen sus antiguos compañeros, lo comentan en los pasillos de Mediaset, lo deslizan en redactores de revistas del corazón y lo murmuran incluso en productoras que antes habrían matado por tener a Belén en nómina. Porque ahora la ven como lo que se ha convertido, una figura imprevisible, inestable y que genera más problemas que beneficios. Uno de los testimonios más demoledores viene, precisamente, del entorno más próximo que tuvo durante años. Una redactora de Sálvame que ha trabajado codo a codo con ella y que, sin que le tiemble la voz, afirma que Belén se ha convertido en un torbellino que arrasa con todo. Donde llega, la tensión se dispara. No escucha. No acepta críticas. Y si algo no le gusta, lo bloquea, lo sabotea o lo revienta. Y eso, en televisión, es veneno puro. Porque un proyecto no sobrevive con una bomba de relojería sentada en la mesa. Y mucho menos si esa bomba, además de explotar sin avisar, exige trato de reina mientras amenaza con abandonar el barco al primer contratiempo. ¿Quién puede trabajar con una colaboradora que no solo nos suma, sino que resta, divide y multiplica los conflictos? Y lo más impactante es cómo ha cambiado el tono del público también. Porque hace unos años, cada vez que Belén lloraba en directo, las redes se llenaban de mensajes de apoyo, de cariño, de defensa. Era la víctima, la mujer del pueblo, la luchadora que plantaba cara a la adversidad. Pero ahora, cada vez que se le menciona en un titular polémico, los comentarios son demoledores. La mayoría no le aplauden. La mayoría le dan la espalda. La mayoría le recuerdan que lleva años viviendo de un personaje que ya no se sostiene. Y eso se ve también en las cifras. Porque no nos engañemos, en esta era digital, todo se mide. Y Belén Esteban ha dejado de generar los clics que generaba. Sus intervenciones ya no se viralizan como antes. Sus vídeos ya no arrasan en visitas. Su tirón en redes ha bajado. Pero ojo, porque hay algo aún más hiriente para ella. Algunos excompañeros suyos están disfrutando en silencio de este desplome. Sí, disfrutando. Porque durante años, Belén Esteban ha ejercido una especie de reinado dictatorial dentro de Sálvame. Decidía quién brillaba y quién no. Tenía poder de veto. Condicionaba escaletas. Ponía y quitaba temas. Y si a alguien no le gustaba, lo hacía notar.
Y ahora, esos mismos que durante años callaron por miedo, ven como la emperatriz del griterío cae sin que nadie la empuje. Ella sola. Por su actitud. Por su ego. La televisión ya no es ese ring donde ella hacía y deshacía. Que ahora hay otras reglas. Y que si no sabes jugar con ellas, te sacan del tablero sin dudar. Y en medio de esta debacle, hay un nombre que ha empezado a resonar con fuerza: Alonso Caparrós. ¿Y por qué? Porque según fuentes cercanas al entorno de RTVE, Caparrós, que lleva meses preparándose para nuevos retos, podría entrar como colaborador fijo o incluso como moderador alternativo en caso de que Belén estalle en directo o sea apartada. ¿Y sabéis qué? Que Caparrós sí gusta en RTVE. Tiene tablas. Tiene discurso. No desentona. Y no necesita montar un numerito para captar la atención. Lo que para Belén es una lucha de egos, para otros es una oportunidad de demostrar profesionalidad. Y RTVE lo está valorando seriamente. Y mientras todo esto ocurre, la audiencia también habla. Porque en redes, muchos usuarios ya lanzan comentarios demoledores como que se quede en su casa, no aporta nada. Cada vez que abre la boca es un problema, o el más claro de todos. De verdad necesitamos más Belén Esteban en televisión. Y eso, viniendo del público que antes la defendía a capa y espada, es una señal de alarma roja. La pregunta que muchos se hacen ahora es clara: ¿hay vuelta atrás? ¿Puede Belén reconducirse, adaptarse, sobrevivir en este nuevo ecosistema donde no es la reina, ni la jefa, ni la que manda? Y sinceramente, cada vez son más los que creen que no. Que esa Belén reflexiva, humilde, trabajadora y con ganas de evolucionar ya no existe. Que lo que queda es un personaje superado por sus propios excesos. Por sus privilegios del pasado. Por una carrera que no ha sabido reinventarse, solo estirarse como un chicle que ya no tiene sabor. Y mientras tanto, RTVE observa. Calla. Analiza. Pero prepara ya el plan B. Porque lo único que no van a permitir, bajo ningún concepto, es que el estreno del nuevo programa quede empañado por una figura que solo sabe gritar, brotar y convertir cada grabación en un campo de batalla. Y si alguien cree que esto es una exageración, que mire los precedentes. RTVE ha fulminado a presentadores por mucho menos. Ha cancelado formatos por detalles más pequeños. Ha roto contratos por actitudes más leves. ¿De verdad alguien cree que van a permitir que Belén Esteban le reviente el estreno con su actitud de diva ofendida? Que no se engañe. Aquí no hay red. Aquí no hay Basile. Aquí no hay escudo. Aquí hay una tele pública que no se casa con nadie. Y que cuando dice basta, es basta de verdad. Y ahora viene lo más incómodo. Lo que nadie quiere decir abiertamente, pero todos estamos pensando. Porque en medio de toda esta polémica, de este escándalo, de esta vergüenza mediática que está protagonizando Belén Esteban, hay una pregunta que ya resuena con fuerza en cada cafetería, en cada redacción y, sobre todo, en cada salón de este país. ¿Cuánto dinero público estamos pagando por tener a Belén Esteban montando numeritos en una cadena pública? Sí, amigos. Porque esto no es Telecinco. Esto no es un reality donde si se lía una bronca, sube la audiencia y todos están contentos. Aquí estamos hablando de Radio Televisión Española, una cadena que se financia con los impuestos de todos los españoles. Y en ese contexto, el fichaje de Belén Esteban empieza a oler a despilfarro, a capricho, a error de cálculo de proporciones bíblicas. Porque, seamos claros, ¿quién pidió a Belén Esteban en RTVE? ¿Quién creyó que su perfil, su tono, su historial encajaba con los valores de una televisión que se supone pública, objetiva y alejada del circo? ¿De verdad alguien pensó que la mujer que gritaba Andreíta cómete el pollo en horario infantil iba a ser ahora la estrella responsable y profesional de un nuevo espacio para todos los públicos? ¿En qué despacho se aprobó esto? Y aquí viene lo más escandaloso, los números. Porque aunque el contrato de Belén Esteban está blindado bajo cláusulas de confidencialidad, se ha filtrado que su caché ronda los 7.000 euros por programa. Repito, 7.000 euros por programa. Y hablamos de una mujer que, en la última semana, se ha negado a ir a Sevilla, ha boicoteado internamente una grabación, ha desafiado las decisiones de la dirección y ha desaparecido de redes como forma de presión. ¿De verdad alguien en su sano juicio cree que eso es una inversión razonable? ¿Qué es dinero bien gastado? ¿Que el ciudadano medio, que paga su IRPF, su IVA y que se traga la subida de precios cada mes, va a entender que parte de su esfuerzo va a financiar a una colaboradora que se cree por encima de todo y de todos? Porque eso es lo que realmente indigna. No el show. No los gritos. No el me planto porque no me apetece. Lo que indigna es que, mientras la televisión pública recorta en informativos locales, reduce producción propia y cierra delegaciones regionales por falta de presupuesto, sí tiene dinero para mantener a Belén Esteban diciendo sandeces desde un plató decorado con luces de feria. Y ojo, que no estamos hablando de una excepción. Esto forma parte de una deriva peligrosa en RTVE, la de fichar a personajes mediáticos sin criterio alguno, solo para intentar rascar décimas de audiencia. Y eso, como ya hemos visto 1000 veces, es pan para hoy y miseria para mañana.
Porque la audiencia no se fideliza con gritos ni con poses de estrella venida a menos. Se fideliza con contenido de calidad, con formatos bien hechos, con profesionales serios. Y lo que ha demostrado esta crisis es que Belén Esteban no solo no está a la altura, sino que arrastra consigo un tipo de televisión que RTVE no puede permitirse. Una televisión de griterío, de bronca, de emociones descontroladas, de ego sin freno. Una televisión donde ella cree que el plató gira a su alrededor. Donde confunde protagonismo con poder. Donde no hay guión que valga si ella está cabreada. Y lo peor es que, aún con todo eso, sigue creyendo que puede chantajear emocionalmente a una cadena pública. Porque eso es lo que ha hecho. Silencio absoluto en redes. Desaparición sin explicaciones. Filtraciones interesadas. Y todo con un solo objetivo, que RTVE se arrugue. Que se doblegue. Que la mimetice como Telecinco hizo durante décadas. Pero lo que no entiende Belén es que ese cuento se ha acabado. Aquí no hay directores temerosos de perderla. Aquí no hay jefes dispuestos a sacrificar compañeros para que ella esté cómoda. Aquí no hay escaletas que se reescriban para taparle los delirios. Aquí hay responsables que han dicho basta. Que han puesto en marcha mecanismos internos. Que ya están mirando sustitutos. Y que si el lunes, en el estreno del nuevo programa, Belén vuelve a cruzar la línea, se va fuera. Y punto. Y no os penséis que esto no se está viendo desde fuera. Los medios lo están recogiendo. Las redes lo están amplificando. Y algunos excompañeros suyos ya lo dicen sin rodeos. Esto es lo que pasa cuando crees que eres intocable. Cuando confundes popularidad con impunidad. Cuando llevas tantos años haciendo lo que te da la gana, que no sabes cómo comportarte en una estructura normal. Belén no sabe trabajar en equipo. Solo sabe trabajar cuando todo gira en torno a ella. Y eso, en RTVE, no cuela. Y claro, la pregunta ahora es, ¿y si esto lo hubiese hecho otra persona? ¿Un colaborador nuevo, una periodista de perfil bajo? ¿Habría aguantado RTVE este comportamiento? ¿O ya estaría en la calle? Porque si es así, si a Belén se le está permitiendo lo que a otros no, entonces estamos ante un escándalo aún mayor. Porque no solo sería un error de casting. Sería un agravio comparativo pagado con dinero público. Aquí no estamos hablando solo de Belén Esteban. Aquí estamos hablando del uso del dinero de todos. De cómo una televisión pública gestiona sus recursos. De cómo se priorizan perfiles mediáticos por encima del talento real. De cómo se pretende maquillar un fracaso potencial con el brillo de una figura que ya no brilla. Y eso, más que un error, es una falta de respeto. Porque lo que necesitamos en la televisión pública no es más ruido. No es más circo. Es rigor. Es coherencia. Es responsabilidad con el dinero que pagamos todos. Vamos a hablar claro, sin rodeos, sin paños calientes y sin ese filtro que usan en los despachos de las televisiones públicas para maquillar los errores. Vamos a decirlo alto, claro y sin necesidad de levantar la voz. Lo que está pasando con Belén Esteban en Radio Televisión Española es un insulto a la inteligencia colectiva, un ejemplo descarado de cómo en este país se pueden tirar miles de euros de dinero público en alimentar un ego que lleva años fuera de control. Sí, porque esto ya no es una polémica puntual. Esto ya no es que Belén esté enfadada, que se haya molestado, que no quiera ir a Sevilla o que no entienda cómo funciona RTVE. Esto va mucho más allá. Esto es un espejo. Un espejo en el que se refleja no solo ella, sino todo un sistema podrido que sigue creyendo que una colaboradora estrella vale más que la dignidad de una cadena que se financia con los impuestos de todos. Y no es exageración. Porque lo que ha demostrado Belén Esteban en las últimas semanas es que no está preparada ni emocional ni profesionalmente para formar parte de un proyecto serio. Que no sabe estar en una televisión que no le ría las gracias. Que no entiende lo que significa trabajar en un medio público, con reglas, con jerarquía, con límites. Que sigue pensando que esto es Telecinco en el año 2006, donde un brote le aseguraba 5 minutos más de cámara y una portada en la revista de turno. Pero es que aquí, querida Belén, no funciona así. Aquí no estás rodeada de productores que te temen. Aquí no hay directores que te pasen todo porque no quieren enfrentarte. Aquí estás en RTVE, una cadena que, por mucho que haya perdido credibilidad en algunos sectores, sigue teniendo una obligación con el contribuyente. Y esa obligación no incluye pagar 7.000 euros por programa a una señora que se niega a trabajar cuando no le apetece. Y sí, lo decimos así de claro. Porque mientras tú desapareces de redes como forma de chantaje emocional, hay técnicos que cobran 1.000 euros al mes por hacer 3 veces más trabajo que tú. Mientras tú pones morros por no ir a un evento deportivo, hay periodistas que se recorren media España con un micro en la mano para cubrir noticias de verdad. Y mientras tú exiges privilegios, hay profesionales con currículum, con años de experiencia, que están en el paro porque no tienen padrinos mediáticos ni una legión de fans que los respalden en Twitter. Y claro, lo que más duele no es verte hacer lo de siempre.
Lo que más duele es que todavía haya quienes en RTVE te sostienen, te defienden, te justifican. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por interés? ¿Por ese extraño síndrome que hace que muchos directivos crean que el grito da más audiencia que el contenido? Porque si es eso, entonces la enfermedad no está solo en Belén Esteban. Está en toda la estructura. Y la pregunta es clara, ¿de verdad esto es lo que queremos en una televisión pública? ¿De verdad vamos a seguir tolerando que personajes como Belén Esteban tengan barra libre mientras se les ríe la gracia, se les perdona todo y encima se les paga como si fueran premios nacionales de periodismo? Porque si la respuesta es sí, entonces apaga y vámonos. Que vayan cerrando delegaciones, que dejen de emitir documentales de valor, que eliminen los espacios culturales. Total, si todo se va a gastar en que una señora se siente a criticar a su compañero o a quejarse porque no le gustó el catering, ¿para qué queremos más? Y no, esto no es clasismo. No es elitismo. No es ir contra Belén por ir. Es simplemente sentido común. Porque una cosa es tener carácter. Otra es tener actitud. Y otra muy distinta es creerse por encima del bien y del mal. Y lo que ha demostrado Belén Esteban es que ha olvidado completamente que forma parte de un equipo, que hay normas, que hay jerarquías y que su opinión no está por encima de una estructura televisiva pública. Y si esto lo hubiese hecho cualquier otra persona, no estaríamos hablando de conflicto. Estaríamos hablando de despido inmediato. Si esto lo hubiese protagonizado una colaboradora sin nombre, sin millones de seguidores, sin 20 años de historial televisivo, ya estaría en su casa con una carta de agradecimiento y una palmadita en la espalda. Pero como es Belén, todo se aguanta. Todo se tapa. Todo se negocia. ¿Hasta cuándo? Porque no olvidemos que mientras esto ocurre, hay miles de personas que no pueden pagar la luz. Que recortan en supermercados. Que ven cómo su declaración de la renta sube y sube mientras la calidad de los servicios baja. Y entre esos recortes invisibles, ahí va una parte destinada a RTVE. Una parte que termina en el bolsillo de alguien que no respeta el medio en el que trabaja. Y eso, digan lo que digan, es una tomadura de pelo. Y claro, el discurso oficial será el de siempre, que hay que dar oportunidades, que todos merecen redimirse, que no hay que juzgar antes de ver el resultado del programa. Todo muy correcto. Muy diplomático. Muy políticamente correcto. Pero la realidad es que la televisión pública no está para apuestas suicidas. No está para caprichos. No está para premiar el ego de nadie. Está para informar, para entretener con calidad, para generar empleo en condiciones y para ser reflejo de una sociedad que exige algo más que el grito fácil y la lágrima forzada. Y aquí, la pregunta final no es solo para RTVE. Es también para ti, que estás viendo este vídeo. Para ti que llevas años viendo a Belén Esteban entrar y salir de platós como si fueran su casa. Para ti que quizás la has defendido, que quizás la has criticado, pero que hoy ves esto con otra mirada. ¿De verdad crees que Belén Esteban es lo que necesita la televisión pública española? ¿Crees que RTVE ha acertado metiéndola en su parrilla? ¿O piensas, como muchos ya, que esta ha sido una apuesta equivocada que nos va a costar cara a todos? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Y no te cortes. Porque esto es más que un vídeo de salseo. Es una denuncia. Una llamada de atención. Un altavoz para decir lo que en los platós no se atreven. Y como siempre decimos aquí, quieran o no quieran, vamos a seguir contándolo todo. Aquí no se calla nadie. Aquí no se salva nadie. Y si a alguno no le gusta, que cambie de canal. Nosotros seguiremos tirando salseo.